recibir en este escenario a Gustavo Kossel, Head of Business Consultancy Austral y Centroamérica en Experian, quien nos presentará tendencias en tecnología y data driven. Gustavo lleva más de 2 años en Experian y tiene una destacada trayectoria y también una destacada experiencia en funciones gerenciales dentro de empresas líderes multinacionales para los segmentos retail y de pequeñas empresas. Gustavo, bienvenido, buenas tardes y vamos a seguir aprendiendo en esta tarde de seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y bueno, gracias Customer Trigger, Cristian y Anda por este espacio y bueno, vamos a hablar de este tema de los datos con esa buena introducción que se hizo. Y siempre cuando uno le toca hablar en un foro dice, bueno, qué desafío, ¿no? Porque la audiencia es bastante amplia, así que vamos a dejar la parte más técnico-legal para el final, que así está previsto, y yo me voy a concentrar un poquito más dentro de este marco legal que es tan desafiante en el aprovechamiento y el mejor uso de los datos. Entonces, a ver, siempre me gusta partir con algún aspecto, alguna frase, ¿no? Esto que si la información es como si fuera el petróleo del siglo XXI, toda la parte analítica es el motor a combustión, y cuando la leí decía, bueno, Gustavo, te quedaste un poco antiguo, porque ahora estamos en la época de la electromovilidad, y es cierto, pero el concepto que quiero destacar aquí es como la importancia de los datos, ¿no? No quiero ser redundante en esto, pero es súper importante, y me voy a concentrar en algunos aspectos relevantes del estudio, tan interesante, por cierto, y hablando de datos, que nos pone datos, nos pone referencias, y yo lo circunscribí como a 4 grandes bloques. Uno, después cuando lo vean van a ver que en el orden del 80% de los encuestados, 84,6 creo para ser exactos, destacan la importancia y reconocen esta importancia de los datos. Y dicen, bueno, pucha, no parecería ser ninguna novedad. Ok. Sin embargo, después uno ve, hay un 30% aproximadamente que destaca que ha tenido progresos o avances, lo cual parecería ser un poquito contradictorio, pero no, son los datos. Luego, si uno mira, hay una predisposición o una intención o una vocación por hacer más inversiones en el orden del 74%. Y por último, dejé la parte más legal, que hay bastante gente ya que conoce y que empieza a ver de que si bien hay aspectos legales, no serían una restricción para desarrollar los datos de nuestro negocio. Entonces, un poquito voy a girar en torno a esos aspectos y obviamente ir mezclando algunas cosas más de tecnología. Entonces digo, bueno, me gusta poner las cosas en contexto, ¿no? O sea, el cliente, esto es solo un ejemplo, es por personificar, es una persona, somos nosotros. O sea, hoy nuestras compañías, y sé que hay rubros diversos, todos siempre decimos esta frase cliché de que está todo alrededor del cliente, y la realidad es que es así. El cliente puede ser cliente externo, puede ser un proveedor, puede ser interno, todo transcurre alrededor de nuestros clientes. Entonces, un poco tomando referencialmente esto, es que vemos con datos también que tenemos desde la compañía, que un poco el consumidor o este cliente, ¿no? Hay un aspecto de digitalización que vemos todo, el onboarding digital, cada vez la gente quiere procesos con menos roces, por decirlo de alguna manera, hay más exigencias, hay también una demanda más específica, más precisa, y fíjense qué curioso que por último también desde el lado de los clientes o los consumidores, también empieza a haber concientización respecto de la información, ¿no? De que nosotros también nos importa nuestra información, en qué entorno transcurre, para qué se usa, en fin. Entonces, fíjense cómo las cosas también se empiezan a relacionar tanto del ámbito de los negocios con respecto al uso de los datos. Entonces, si uno lo ve desde el aspecto externo, es un poquito esta contextualización que decía y me voy a ir poniendo de a poquito más hacia el lado adentro. Cuando esto vamos más hacia el lado de las organizaciones, ¿qué consideramos que debería estar transcurriendo? ¿Qué deberíamos estar haciendo desde la compañía? Bueno, ahí aparece el tema tecnológico. De nuevo, no voy a aburrir con tecnicismos. Algunos sé que vienen con interés en la tecnología y la tecnología hoy avanza tan rápido que hay de todo. Puedo poner ejemplos, plataformas decisionales, motores de decisión, sandbox o areneros analíticos para procesar datos quienes estén en esa función, modelos estadísticos tradicionales, modelos con metodologías de machine learning, modelos de gobierno de datos, procesos, sistemas para procesar, en fin, todo lo que es tecnológico, hay un sinfín de herramientas. Y acá también vale a veces entender que las herramientas hay de distintos
precios, tamaños, usos, porque a veces nos pasa que decimos, Gustavo, nosotros somos una empresa más pequeña, esto está siempre tomado referencialmente de compañías, y no, créannos que no es así, o sea, hay servicios as a software como se conocen, hay pruebas por un periodo determinado, hay soluciones que pueden implementarse en un cliente, se pueden tercerizar, en fin, hay un formato sin fin de aspectos tecnológicos para nuestras empresas para empezar a abordar el procesamiento y el tratamiento de los datos. Seguidamente está la materia prima, que son los datos, que es algo fundamental, es decir, tecnológicamente tenemos que ir buscando la forma de nutrirnos de esos datos, de las fuentes de obtención, también de manera tecnológica, también de manera de servicios confiables. Después voy a hablar un poquito más transversalmente de la importancia de la calidad de los datos que se mencionó. En fin, entonces hay toda una parte, si se quiere, tecnológica respecto de la importancia de cómo nos vamos haciendo de esos datos y cómo los vamos procesando. Después está Analytics y por último está el cliente. Cuando hablamos de Analytics, a veces vieron que las palabras en inglés suenan como fancy, y el Analytics no es más que un proceso por el cual analizamos los datos que tiene varios componentes. Tiene herramientas, tiene procesos, tiene el uso de los datos, tiene el modelaje y por sobre todo lo que uno busca es que el resultado nos sirva para una toma de decisiones. Entonces eso es un proceso integral y de nuevo, ahí hay todo tipo de herramientas analíticas y de uso para eso. Para que se den una idea, hay una cita de esta empresa McKinsey de consultoría que dice que las empresas que hacen uso de los datos tienen 23 veces más de posibilidades de captar un nuevo cliente, tienen 6 veces más capacidad de poder retener y tienen 19 veces más de poder eficientizar o hacer más rentables sus operaciones. Con lo cual, no lo puse ahí, lo cito, digamos, pero en definitiva hay datos ya concretos de todas las empresas que dedican a la investigación para ir diciéndonos que justamente es ese el camino. Por último, dejé ahí cruzadito la parte del cumplimiento normativo. Como les decía, no es la intención profundizar en eso, pero claramente todo esto tenemos que hacerlo en un entorno de cumplimiento normativo. Para eso también hay herramientas de data governance o de gobierno de datos, o sea, no solo desde funciones desde la compañía, sino también desde herramientas tecnológicas que permiten tomar los datos, asegurarnos la calidad de la ingesta de esos datos en la organización, estructurarlos con perfiles de uso, con accesos, con calidad de datos, para que eso después sea embebido en nuestros procesos de negocio. Esto fue un poco también una introducción en esto de decir, bueno, el data driven, ¿no? De vuelta a este concepto en inglés, que a veces el inglés lo que permite es como acortar o conceptualizar. Y en definitiva lo que buscamos es una cultura basada en datos en la compañía. Y lo que vamos a ver después me pareció interesante poner como en 7 tips, ¿no? Uno cuando viene a estas actividades trata de llevarse algo y un poco hice eso, ¿no? 7 tips, justamente, si hiciéramos estas 7 cosas es como que nos podríamos sacar un 7 en algunos aspectos relacionados a los datos. Entonces, vamos a ir avanzando. Primero, esto que estamos haciendo un poco en esta actividad, ¿no? De concientizar, de tomar con los datos. A veces los cambios generalmente tienen que empezar por uno. Hablamos de los datos en el break, vemos las encuestas y cuando a veces uno profundiza en las organizaciones no está verdaderamente esta declaración de intención de que se base en datos, ¿no? Entonces, un poco lo que decimos ahí primero es, y esto también es una metodología probada, es hay que empezar desde los procesos de decisión de la compañía. O sea, si yo quiero que mi compañía tenga decisiones basadas en datos, tengo que partir por ese ejemplo desde los cargos de decisión o gerenciales o lo que corresponda a cada uno. Después, puede parecer obvio, pero hay que establecerse objetivos, porque si no, el mundo de los datos es como que puede ser tan pequeño o tan amplio como querramos hacerlos. Entonces, nuevamente, hay que tratar de establecer objetivos específicos, más cortos, con un periodo, con una acción determinada. No lo comenté, pero cuando hablamos de datos y procesos o eficiencias, esto aplica para cualquier proceso. Esto aplica para un control de inventario, para un pago a proveedores, para un onboarding de clientes, para reclamos, para productividades de ventas, pequeña escala, gran escala, en fin, todo esto es perfectamente replicable indistintamente el tamaño de nuestra compañía. Y en tercer punto, hay que establecer, y sobre todo pensando en temas de la ley, un poco dónde vamos a buscar esa información, ¿no? Cuáles son nuestras fuentes de obtención, si son propias o si son externas, justamente para tener todos estos primeros 3 pasos
en un entorno más controlado desde la creación de una cultura basada en los datos. Y por otro lado, nos quedarían estos otros 4 pasitos como para sacarnos este 7, que hay que establecer indicadores o KPIs también simples, fáciles de medir. A veces en las compañías nos enredamos con un montón de parámetros de decisiones. Esto tiene que ser cosas simples, que puedan ser fáciles de medir, que puedan justamente darnos una referencia para poder medir si estamos mejor o peor, o inclusive para poder monetizar la información. Cuando digo monetizar es poder darle un valor al aporte de esa información. Un ejemplo, si estructuré una información de datos para una campaña comercial, que podría ser el ejemplo más fácil que se me viene a la mente, bueno, logramos mejorar la tasa de conversión de las ventas. Bueno, efectivamente funcionó. Mejoré el KPI en un 5, en un 10, en un 15%. Esto dependerá de cada negocio. Pero es fundamental establecerse una métrica medible y simple de interpretar. Después, y no menor, el tema de responsabilidad o dueño de estos procesos de los datos. A veces, obviamente, las empresas son procesos colaborativos, trabajamos en equipo, pero para estos temas de datos es bueno que haya un dueño responsable por cualquier eventualidad y para tener claridad de los datos. Luego, la inversión, que lo vimos antes, que salió en la encuesta. Insisto, la inversión dentro de la escala de cada uno. Hoy la dinámica de los negocios nos llevan a estar continuamente evaluando proveedores, servicios, consultas, prueba y error, porque también hay muchas cosas de los datos que son prueba y error. Entonces hay que tener una estructura de poder ir de a poco invirtiendo y definiendo un porcentaje en el cual uno va aplicando a estas metodologías. Y por último, y no menor, que está también con cierta lógica en ese orden, es un desafío estar continuamente capacitando y capacitándonos. Cristian lo mencionó un poco al principio, algunos proveedores, hablábamos de técnicas, esto está continuamente en una dinámica súper acelerada, y la verdad que quienes estén trabajando con los datos requieren y requerimos continuamente estar viendo tendencias, tecnologías, métodos, desafiando. Esto es un proceso realmente continuo de información. A ver, y para ir cerrando un poquito, de nuevo, la idea son los tips por el espacio, obviamente no es para profundizar, pero es como un poco esta metodología que está probada, que nos puede llevar a buenos resultados en términos de cuando manejamos la información y estas tecnologías que les decía, cubrir con estos 7 pasos que nos puede dar un cierto orden en el interior de la compañía. Y para ir cerrando también, alguna frase que me gusta generalmente este tipo de cosas es, al final del día, la información no es más que poder convertir esos datos en algún mecanismo de una toma de decisión eficiente para nuestros negocios, como dije, en cualquier ámbito. Esto vale para cualquier instancia, como dije, cualquier proceso, cualquier tecnología. Es cuestión de tener un orden, tener un método, definir un objetivo, un proceso, y uno después cada uno puede ir viendo qué tipo de herramientas, insisto, qué tipo de tecnología y cómo lo hace, y para eso hay un montón de servicios a disposición para completarlo. Así que bueno, espero haber cubrido esa cuotita de aporte. Les doy gracias por la atención y en todo caso estaríamos siguiendo con el programa, Cristian.